Hola amigos, ¿cómo están? Soy Tabata, identifico narcisista. En el capítulo de hoy vamos a hablar de los tres tipos de psicópata. Identifica un narcisista. Como sabrán, no es que hay como tres tipos de psicópata, o sea, hay un solo tipo de psicópata. Los psicópatas es el tipo de narcisista más emburbujado que hay, es decir, es el más desconectado de la realidad que hay. Sin embargo, de los 7 años que yo llevo estudiando este tema del narcisismo, de los psicópatas, logro distinguir ciertas texturas dentro del trastorno, dentro de los psicópatas, en donde pues determino que hay estos tres tipos de psicópata, que ahorita se los voy a compartir. Bueno, primero que nada, vamos a hablar sobre las diferencias que pueden tener los narcisistas y los psicópatas. Los narcisistas y los psicópatas, de acuerdo a Hugo Marietán, que es un gran experto psiquiatra en el tema de lo que es la psicopatía, él define que la diferencia más trascendental que hay entre estos dos tipos de seres malignos es básicamente la neurosis de atención que viene a requerir, por ejemplo, un narcisista a diferencia de un psicópata. Es decir, un narcisista va a hacer todo un show y va a dedicar muchísima energía en que tú te creas su cuento, ¿no? Y el psicópata sí va a inventar un cuento, sí va a simular, igual que todos los narcisistas, pero si no te la crees, no se va a sobreesforzar. Es como que hace un cuento hasta aquí y el narcisista lo hace hasta acá. O sea, el narcisista sí va a aventar la casa por la ventana, sí va a deshacerse en halagos, en shows, en intentos para que tú creas que es una gran persona, a diferencia del psicópata. Como digo, el psicópata decir, ay, sí, yo soy buena gente, o soy un buen padre, o una buena madre, hace un poco el show, si te la crees bien, y si no, le vale un pepino. Él va a seguir como en su burbuja, en su plan, en su línea de lo que tenga planeado metido en la cabeza. Pues bueno, y repasando, ahí vemos esta gatita que ven ahí gris brincando por todos lados, es la Shinfu. Esta es la hora del loco, o sea, la hora del gato loco, entonces la van a ver brincando por todos lados. Y ahora que hablo de los psicópatas, bueno, le va bien el acompañamiento. Pero bueno, el caso es que los narcisistas, hay varios tipos de narcisistas. Saben que estamos el histriónico. El histriónico es el típico narcisista que todo el mundo sabe que es narcisista, que se fija mucho en el físico, que es marcas, estatus, ¿no? El sociópata, que es un narcisista, digamos, el narcisista feo de la familia, que no es de tantos amigos, no necesita tanta validación como el anterior, es un poco más reservado, mucho más sádico y es además bastante pues como amargado, como dark, ¿no? Como oscurón, es un narcisista que tiene un mood muy oscuro, ¿no? Y luego está el encubierto. El narcisista encubierto, en esa rama es donde supone que están los psicópatas, porque bueno, como su nombre lo dice, son excelentes simuladores, igual que los psicópatas. Pero como digo, el psicópata va a ser una excelente simulación, pero si te la crees bien, y si no, le vale un pepino. En cambio, el narcisista encubierto sí se va a desvivir muchísimo porque tú le creas ese cuento. Y finalmente el borderline que es el limítrofe de personalidad, que no todos los borderline son narcisistas, pero sí hay narcisistas borderline. Aunque el origen de la enfermedad, bueno, no es enfermedad del trastorno, es diferente porque el borderline tiene sobreexaltada o sobreestimulada la amígdala, que es como la Shinfu. O sea, ¡ay! Bájate de ahí, a ti. Y a el psicópata, ¿no? Que más bien tiene como esta desconexión con la amígdala, con el prefrontal y todas estas partes que pues, desarrollan el sentir de una persona, ¿no? Entonces, bueno, habiendo aclarado esto, dentro de los psicópatas yo veo tres tipos de psicópata. Bueno, el psicópata que viene dentro de una triada oscura. La triada oscura es psicópata, sociópata y maquiavelismo. Esa es la triada oscura normal, digamos la tradicional. En mi libro yo la aterrizo, sí, en esta, pero también cuando yo he visto personalidades que tienen más de dos tipos de narcisista, porque generalmente todos los narcisistas vienen mezclados como en dos tipos de personalidades, que es histriónico, sociópata, borderline encubierto o encubierto sociópata, o sea, vienen mezclados siempre como de dos tipos, no es como que haya una raza pura.
Pero en los narcisistas, que veo 3 tipos de personalidad muy marcada, mejor muy marcado sociópata, muy marcado borderline y muy marcado histriónico, yo ya les llamo trada oscura también, ¿ok? Como ustedes saben, hay muchas maneras de estudiar el narcisismo. La forma en que yo lo estudio creo que es una forma que lo hace un poco más práctico o más asertivo en un momento dado para determinar cómo van a reaccionar los narcisistas, por ejemplo, ante un ataque, si por ejemplo tienes algún pleito legal o ante los hijos, o pues esto, en un descarte, si te va a volver a buscar o no, ¿no? Por ejemplo, un psicópata es muy fácil de quitar de encima. En cuanto decide descartarte es que no te vuelve a buscar y te va a tratar como una chancla. Y bueno, si tú ya estás muy adicto o adicta, pues ibas a regresar a rogarle y a lo mejor así es que te quedas con este personaje, ¿no? Pero no va a quedar por él o por ella, porque hay hombres y mujeres psicópatas. Y de hecho aquí en el canal pueden ver un par de capítulos que son muy interesantes para ver cómo son los psicópatas realmente. Es como lo de Nair Galarza en Argentina o el de Daniel Sancho ahorita mismo en España, ¿no? Que acabo de sacar recientemente este capítulo debido a esta visita que voy a hacer ahora en España, que voy a dar unos talleres 7 de octubre de 2023 y 28 de octubre de 2023. Si están viendo este capítulo les interesa, pues bueno, es que escríbanme. Aquí les voy a poner el correo y ahí les paso toda la información. Entonces, el caso es que estos narcisistas, estas texturas que tienen, o sea, los hacen diferentes, como digo, para reaccionar a cierto tipo de cosas. Pues bueno, es así que también dentro de esta burbuja que maneja el psicópata, también hay ciertas cosas que pueden cambiar un poco. Es decir, generalmente el psicópata es la única raza pura, ¿ok? Pero dentro de esta raza pura de psicópata, que es, repito, este narcisista que es bastante desconectado como de las verdaderas circunstancias. A ver, me explico. O sea, un psicópata, por ejemplo, puede hacer cuadritos a alguien, como vimos ahorita a Daniel Sancho, sin sentir ninguna emoción, sin sentir que sadismo o culpabilidad, ¿no? Como pueden llegar a sentir algunos narcisistas, como el sociópata, por ejemplo, puede llegar a sentir mucho sadismo ante la sangre y hasta este tipo de cosas. Le gusta ver sufrir a su víctima. Un psicópata no, un psicópata puede cometer, como digo, un delito sin tener estímulos cerebrales. Esto está comprobado científicamente, así conectaron un sociópata cerebralmente con todas, pones un video donde hay alguien, a lo mejor le está dando vivo un perro, el sociópata sí se excita, el psicópata no. Lo ve como volar como una mariposa, o sea, lo ve totalmente normal. Entonces no tienen esta desconexión, como digo, es mucho más extrema con las verdaderas circunstancias. Si por ejemplo estamos en un lugar y ven a todo el mundo gritando, a lo mejor porque hay un incendio, a lo mejor el psicópata queda como si no estuviera pasando nada. Sin llegar a ser como un autista, ¿no? A lo mejor sí moviéndose rápido para salvarse, pero no entra como en esta neurosis, ¿no? Es un poco más frío, ¿sí? No sé si me estoy explicando. Entonces, el caso es que dentro de estos psicópatas que son como raza pura, yo noto 2 tipos de psicópata, bueno, 3 tipos de psicópata. El primero es el psicópata del tipo sociópata. Es el típico psicópata que vamos a ver, que no luce bonito, ¿no? Que se ve bastante extraño, como taciturno quizá, como oscurón, como una persona que no embona bien con los demás, ¿no? Que de repente puede tener alguna conducta errática y que de repente sí puede actuar súper agresivamente, ¿no? Pero en realidad es como antipático, o sea, no va a estar como persiguiendo esta bola de seguidores, ni buscando esta validación, como que actúa en lo oscurito. Ese tipo de psicópata, sociópata, pues también puede ser como precisamente el que más puede ser, tener tendencia a matar a alguien. Como les digo, repito, es lo que yo he visto en mi experiencia, en tratar muchísimos casos, porque doy sesiones de asesoría a personas que están saliendo, digamos, de casos de narcisismo, o sea, no de casos de narcisismo, de víctimas de narcisismo, y que, bueno, he ido como analizando estos perfiles. Y también se los digo, si quieren profundizar mucho más en el tema del psicópata,
pueden seguir a Hugo Maritain, que de verdad es muy bueno. Tiene libros muy interesantes sobre este trastorno. Tiene inclusive una escuela en Argentina. Muy, muy bueno. Y bueno, es mi base para yo entender un poco la psicopatía. En España, por ejemplo, a diferencia de otros países, llaman a todos los narcisistas psicópatas. Y de verdad es que sí hay variaciones, como digo, de comportamiento, de caracteres. O sea, que sí nos da el poder distinguirlos, el poder diferenciarlos, nos da ventajas de saber cómo van a reaccionar, como les mencionaba hace rato. Entonces, el caso es que el psicópata sociópata es el más propenso a cometer asesinatos, ¿no? Aquí les pondré algunas fotos, a lo mejor, de psicópatas que me vengan como de ese tipo ahora a la cabeza. Y luego está el psicópata que es como el psicópata histriónico. Este psicópata se parece un poquito más a los narcisistas porque parece que necesita más validación que el psicópata anterior que estaba mencionando, y son los típicos como que salen en las películas, ¿no? Como el American Psycho, como todos estos que son como las 50 sombras de Grey, o como se llamaba esto, que son como estos psicópatas perfectos, que van como muy en el tema estético, que se hacen una personalidad súper bien cuidada, ¿no? Como que parecen mucho el narcisista encubierto, que es la raíz de donde vienen. Aquí tengo a la Jimsu, y que son perfectos, y que son los que pues tienen esta fama de ser súper inteligentes. Ahora, eso yo creo que es parte de un mito de estos personajes que crea Hollywood, porque un narcisista psicópata, bueno, un psicópata, todos los psicópatas son narcisistas, no todos los narcisistas son psicópatas. Los psicópatas les han creado como esta fama de ser súper inteligentes y brillantes. Sí, pueden ser inteligentes cuando están tramando algo, pero su desconexión con el entorno realmente siento que les quita mucha ventaja en muchas circunstancias. O sea, son, por ejemplo, cuando ves psicópatas metidos en el mundo de las finanzas, que ya hay muchos, son esta gente que puede arriesgar millones de pesos, de dólares, ¿no? Sin ningún miramiento, así con una sangre fría, que un empático no podría, ¿no? Sobre todo cuando te estás jugando, por ejemplo, el patrimonio de familias enteras, o de grupos enteros, de gente que está invirtiendo en alguna cosa, ¿no? Y esto van y pum, lo hacen como con la mano en la cintura. Historias de este tipo de narcisistas, como digo, de los que están en finanzas, hay muchísimas, o sea, documentales en Netflix, de este tipo de personas, todas estas historias de la bolsa, de cómo se desplomó la bolsa en Estados Unidos ahora en el 2009, 2008, esas épocas, ¿no? O sea, todo detrás de estos movimientos enormes y detrás de estos desfalcos, siempre hay como una especie, o hay psicópatas, ¿no? Que te digo, pueden ir así con esta sangre fría y hacerlo. El psicópata, una de las características que tiene o que los puede caracterizar, y sobre todo a este tipo de psicópata histriónico, es la adrenalina. Ustedes, si conocen a algún psicópata así, me van a ir contando aquí abajo, van a ver que muchos son adeptos a deportes extremos, paracaidismo, motociclismo, o sea, todo donde se rifa uno el pellejo, ahí están muchos psicópatas. Porque es de las pocas emociones que logran sentir, igual que el resto de los narcisistas: orgullo, una especie de euforia, placer, y en este caso adrenalina. Y a este tipo de psicópatas les encanta esa adrenalina, porque así como nosotros podemos sentir a lo mejor una gran carga de adrenalina cuando estamos en alguna de estas actividades peligrosas, ¿no? Y que a lo mejor hasta salimos medio desmayados, así azules, verdes, amarillos, ¿no? O sea, de ay Dios, ¿en qué me metí? Pues ellos llegan a sentir cierta emoción, pero poquita, o sea, no es como que se les mete en la médula, ¿no? Cosa que sí puede suceder con el psicópata que es sociópata. Ese, como si es sádico, como si tiene este punto un poco de sadismo, a diferencia, como digo, del psicópata normal, puro, pues sí, ese tipo de narcisista puede pues ser, además de adicto a la adrenalina, a otro tipo de cosas, ¿no? A emociones fuertes, y justamente, como les decía hace rato, por eso ese psicópata tiene más tendencia a asesinar, porque el tema de empoderarse, aniquilando una vida, o ejerciendo este acto a lo mejor de desmembrar un cuerpo, ¿no? Le hace sentir como mucho poder, ¿no? Gozo, una especie de placer.
Y eso, por ejemplo, podemos verlo en algunos casos famosos. Otra vez vamos a este de Daniel Sancho, ¿no? Que al ser chef, ¿no? Y el manejar la carne, pues bueno, yo no considero que el haber, por ejemplo, desmembrado a su víctima y en Tailandia le haya provocado cierto gusto, ¿no? Más bien lo hizo como automático. Es más, ustedes ven el video que yo subí, véanlo. Aquí el de Daniel Sancho, víctima o psicópata, pero hay unas entrevistas póstumas a ese capítulo que yo hice en donde él explica como si estuviera platicando cómo decoró la sala, aquí pinte de azul, acá de verde, cómo asesinó al cardiólogo ese ahí en Tailandia, en la cabaña con la policía, va explicando así como súper dominguero, se echa hasta los peritos ahí, de repente tienen un ataque de risa porque es como, no lo puedes creer, o sea, la frescura de lechuga con la que explica el asesinato. Y entonces Daniel Sancho es más como de un tipo de este psicópata histriónico, que son justamente estos que se ven bonitos, ¿no? Que si se echan sus selfies, que si van como subiendo sus fotos para que la gente crea que son lo máximo. Y por ejemplo, otro psicópata que es de ese tipo vendría siendo Jeffrey Epstein, que también por aquí en este canal he hablado de él, ¿no? Que es este pedófilo que detuvieron en Estados Unidos y que, bueno, casualmente se suicidó, aunque seguramente lo mandaron matar, pero bueno, se suicidó según esto y ya no lo pudieron sentenciar, pero así que su patética complementaria, Ghislaine Maxwell, ella sí acabó en la cárcel, está en la cárcel ahora. Entonces, el caso es que él, por ejemplo, sería ese tipo de psicópata, del tipo histriónico. Ahora, vamos poniendo entonces los tipos de psicópata. Psicópata sociópata, el psicópata puro y el psicópata puro, digamos que puede tener esta tendencia histriónica o esta tendencia sociópata. Y el psicópata que viene dentro de la triada oscura. El psicópata que viene dentro de la triada oscura es un psicópata intermitente, vamos a llamarlo así. Cuando vemos una personalidad que ya tiene 3 tipos de narcisismo encima, o sea, como les digo, yo tengo ya años de experiencia, a lo mejor muchos psicólogos ven y dicen, ay, es que yo no sabía de eso o no me lo enseñaron en la escuela, seguramente no, porque le digo, esto es una cosa de mi cosecha, de lo que yo he ido aprendiendo a través de los años y que he observado y visto. Y al menos espero que me den alguna validación por ser el primer canal que hubo en español sobre el tema del trastorno personal narcisista. Creo que ya sé suficiente sobre el tema. Entonces, el caso es que cuando ves una triada oscura, una personalidad con 3 tipos de personalidad, inclusive ustedes pueden ver cómo cambian de fotografía en fotografía. Esto es parte de las cosas que, por ejemplo, en el taller que voy a dar ahora en España, pues hablo de ello, ¿no? O sea, tú ves cómo en cada foto una personalidad triada oscura tiene muchas personalidades. O sea, un día actúa totalmente como sociópata, otro día actúa totalmente como, por ejemplo, como borderline, otro día actúa totalmente como psicópata. O sea, bueno, nunca me ha tocado ver una mezcla de psicópata y borderline juntos, porque como digo, sería muy extrema la diferencia cerebral, ¿no? De lo que pasa entre uno y otro. No me ha tocado verlo, pero sí me ha tocado ver, por ejemplo, psicópatas que de repente actúan 100% como sociópatas y de repente actúan 100% como histriónicos. O sea, que no es exactamente como este psicópata que conserva todo el tiempo su psicópata histriónico, perfecto, maravilloso, amable, como el Jeffrey Epstein, por ejemplo. O este psicópata sociópata que todo el tiempo tiene como este comportamiento como weirdy, como raro, que vendría siendo como este asesino, el Jeffrey Dahmer, que es el que hicieron este documental de Netflix, que nada más asesina gays, ¿no? Y que lo ven y que es así como que tiene como esta personalidad como taciturna, esto que les digo, que son como oscurones, que no son tan bonitos, ¿no? Que son como más, como parecen hasta tímidos de repente, ¿no? No son tan extrovertidos como el psicópata histriónico. O sea, a lo que voy, la triada no permanece en ese comportamiento constantemente, es decir, como el psicópata histriónico o como el psicópata sociópata, ¿no? O sea, de repente tiene estos cambios de personalidad muy fuertes que sacan de onda y todos dentro del narcisismo. O sea, no es una personalidad múltiple ni nada de esto. O sea, los ves claramente de repente 100% histriónicos como niños chiquitos, de repente 100% como sociópatas, o sea, todos sádicos, crueles, diciendo las peores cosas, y de repente pues totalmente psicópatas, así como ni se enteraron que hicieron mal, ¿no? Esa es una triada oscura, y ese es un psicópata de triada oscura.
Entonces espero haberme explicado cada tipo de psicópata, porque son, como digo, texturas ya, así que más profesionales en las que nos podemos basar para calcular el comportamiento de uno u otro tipo de narcisista. A mí el psicópata, que es del tipo sociópata, es el que más, digamos, miedo me da, porque sí, pueden ser también como de repente amables, tener como esta parte como de dar lástima, como todos los sociópatas, ¿no? Que también dan lástima, pero sí pueden de repente desatar una ira fuera de control, una ira muy, muy, muy errática, ¿no? Que nadie sabe dónde salió, ni por qué explotó, ni nada, que a lo mejor lo cataliza algo, y no sabemos, y es ahí donde pueden ser muy, muy peligrosos. Y bueno, en sí todos los psicópatas, ya vieron, los psicópatas histrónicos también todo lo que pueden hacer, como Jeffrey Epstein, como Daniel Sancho, ¿no? O sea, que pueden hacer también cosas muy, muy cañonas, o sea, con la mano en la cintura, y porque me estorbaba Comper, y porque necesitaba su dinero Comper, ¿no? O sea, entonces no debemos subestimar en sí a ningún narcisista, porque los narcisistas, recordemos que una de sus características principales es su falta de límites. No tienen límites, entonces justamente no pueden tener el límite de, a no lo voy a matar porque me estorba, o o sea, ¿saben? O sea, no se miden en ese aspecto. Entonces, bueno, pues cuéntenme ustedes abajo qué tipo de psicópata han conocido, si es que han conocido a uno, y cómo eran. O sea, yo de hecho, bueno, ahorita mientras hablaba sobre estos tipos de narcisistas, les fui poniendo como fotos de personajes que yo sé que, bueno, encajan en este tipo de perfiles, pero cuéntenme si el que ustedes conocieron se parecía a uno de estas fotografías, a uno de estos perfiles, porque yo sí he visto el parecido que hay entre ellos. Por ejemplo, el psicópata histriónico, ya vieron como Jeffrey Epstein y Daniel Sancho son como de la misma línea, ¿no? Es nada más uno más joven que el otro. Pero son como de la misma pinta, nada más uno un chiquito tan grande. Y el único psicópata que yo he conocido de ese tipo era exactamente parecidísimo. Hace cuenta entre la edad intermedia entre Jeffrey Epstein y Daniel Sancho, pero la misma línea. Y también los sociópatas, bueno, el psicópata sociópata puede variar un poquito más en su forma de verse, pero bueno, aquí les voy a poner, como digo, algunas fotos de estos famosos psicópatas del tipo sociópata para que vean de qué estoy hablando, que no son tan agraciados ni tan bonitos, o sea, como lo estuve poniendo ahora mientras explicaba, ¿ok? Pues bueno, ustedes pónganme acá abajo qué tipo de psicópata conocieron, si es que conocieron y tuvieron la mala suerte de conocer alguno, o no, ¿ok? Y bueno, nos estamos viendo. Esta fue Tabata Identifica un Narcisista. Suscríbanse si no se han suscrito. Y pónganle like, por favor, ayúdenme con un pequeño like. Nos estamos viendo.